Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. La Coalición de Guatemaltecos del Medio Oeste trabaja en la comunidad guatemalteca de Chicago y más allá de los límites de la urbe. Lilian Amaya, nuestra invitada de hoy, nos acompaña para hablar sobre este importante trabajo. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Es para mí un honor, un privilegio, una bendición estar aquí saludando a la audiencia y cooperando un poquito en traer información. Yo creo que la información es educación y es muy importante que nuestra comunidad, en este caso latina, de habla hispana, pues que estemos informados cómo podemos integrarnos a esta nación, a la sociedad, y cómo aprovechar las oportunidades. Decimos que es el país de las oportunidades, pues necesitamos informarnos para poder aprovecharlas. Sí, de acuerdo, y qué bueno que usted trabaja en ello, ¿no? En nuestra comunidad donde existe tanta necesidad. Pero ¿cómo es que usted se integró a este trabajo? Porque no es muy común que usted es inmigrante de Guatemala y a veces, bueno, yo hablo por ejemplo, en el caso mío de mis padres, sí trabajaron en su iglesia y con conocidos, pero se preocuparon más por el pan de cada día y por ganarse la vida. ¿Usted cómo es que se integró a este trabajo? Sí, yo pienso, Juan Carlos, que a veces nuestros padres no pueden tomar mano de esas oportunidades por el hecho de que no hay quien se las explique, no están al alcance. Pero hoy día, en el presente, tenemos muchas maneras de poder cooperar. Mi trabajo básico es en un ministerio sirviendo a Dios y a través de mi servicio a Dios he comprendido que debo servir a mi comunidad, debo de dar acción, no es nada más conocer, pero también actuar y parte de tomar acción fue participar en la reforma escolar que hubo aquí en Chicago. Me siento muy, muy privilegiada de poder decir que fui parte de eso y trajimos muchos cambios a las escuelas. ¿En qué años fue esto? Esto fue en el año 87, que nosotros trabajamos. Logramos darle un poquito una vista diferente al programa bilingüe. Hoy tenemos un programa que se llama Dual Language, así se llama en inglés, y a mí me gustaría que todos los padres que me están oyendo, que tomen ventaja de ese programa. Vayan a su escuela y díganle a los padres de la escuela, pidamos este programa para nuestra escuela. Ese fue uno de los cambios que hicimos y luego empecé a trabajar con la comunidad en general. Yo trabajo con comunidad en general, pero en este momento estoy trabajando específicamente con la comunidad guatemalteca. Estamos en lo que se llama la coalición, ¿verdad? Como usted lo dijo, coalición de guatemaltecos en el Medio Oeste. Y básicamente nos dedicamos a unir la comunidad guatemalteca. Las organizaciones que estamos ahí, tratamos de estar unidas, de apoyarnos unas a otras. Tenemos organizaciones cuyo trabajo es representar nuestra cultura. Otros educación, otros abogacía, advocacy en inglés, ¿verdad? Y trabajamos en el área de migración. Ahora mismo tenemos un asunto muy importante que es la acción ejecutiva, ¿verdad? Estamos tratando de trabajar en eso. Sí, sobre lo cual vamos a hablar más a fondo más adelante. Pero hábleme de estas organizaciones. Dijo que trabajan en varias ramas, ¿no? Dijo que cultura. Sí. ¿Y esas organizaciones en sí a qué se dedican? A exponer la cultura de los guatemaltecos aquí en Estados Unidos o traen artistas de Guatemala. No trabajamos con artistas. Nosotros trabajamos, bueno, sí con artistas porque tenemos bailarines, tenemos gente que modela los trajes típicos de Guatemala, cuestiones más relacionadas con el folclore. Entonces participamos en programas de la ciudad. Por ejemplo, cuando hay un programa cultural, nos invitan y por medio de nosotros, la persona que está encargada de esa organización cultural es la que se encarga de eso. Estamos tomando parte en el desfile de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Una experiencia muy bonita poder ver nuestra carroza ahí, ¿verdad? Con trajes típicos de Guatemala, representando una época de Guatemala, etcétera. Muy interesante, muy cultural. Y cuando se trata de marimba, pues tenemos una variedad de marimba muy grande, es decir, grupos en Chicago. Y pues en nuestras actividades van y ellos nos deleitan con la música de la marimba. Sí, música muy bella. ¿Y son los jóvenes que integran estos grupos de danza folclórica o de vestido folclórico?
folclórico, perdón, y marimba, o son personas más grandes? O sea, en edad? Hay una variedad y eso es lo que me encanta, porque yo sé que los jóvenes son súper talentosos y hoy conocen una cosa, una lista de cuestiones que a lo mejor nosotros como adultos no la conocemos, me refiero a mí. No, pues, pero es interesante, Juan Carlos, que tenemos esa variedad. Y así como participan los jóvenes, participan niños, necesitamos involucrar un poquito más a los niños, tengo que reconocerlo, pero sí los tenemos. Y están representados ellos y también los adultos. Así que es una variedad muy bonita como representamos a nuestra Guatemala. Sí, ¿y por qué es una inquietud o más bien un fin de estas organizaciones? ¿Por qué es importante mantener la cultura viva aquí en Estados Unidos, en su opinión? Fíjese que a través de mi trabajo con las escuelas públicas, yo he podido entender, y lo creo firmemente, que la cultura es parte de la persona. Entonces, yo pienso que mantener la cultura viva es mantener a la persona viva, saber nuestra historia, saber que no nomás nos atravesamos una frontera, para los que lo han hecho, ¿verdad? No nos atravesamos la frontera o nos cruzamos el río, pero detrás de nosotros hay una riqueza cultural, hay una riqueza intelectual. Nosotros tenemos Premio Nobel de la Paz, tenemos premios de poesía, Miguel Ángel Asturias, y podríamos mencionar varias cosas que tenemos, que es importante que los chicos sepan cómo ha pasado todo esto, ¿verdad? En mi caso, en mi familia, tengo 3 hijos, y me sorprendieron los 3 como cuando entraron a la escuela y de repente les decía a la maestra, vamos a hacer banderas de diferentes países. Ellos siempre escogían la de Guatemala. Y ellos no saben, quizá no saben lo suficiente, pero conocen la cultura. Sí. Mis hijas han participado en desfiles de trajes folclóricos, en danzas. En todo eso es importante, Juan Carlos. Es parte de la identidad de la persona. Y cuando lo quitamos, dejamos a esa persona con un vacío ahí. Es lo que le quería preguntar. ¿Y qué, usted que tiene tanta experiencia en la educación y en particular con su familia, qué es lo que le pasa a los individuos cuando les quitan esa parte y queda ese vacío? ¿Cómo es que reacciona la persona? ¿O qué es lo que le falta? ¿Cómo es que viven si es que les falta esa parte? ¿Qué ha visto usted? Qué interesante pregunta, Juan Carlos. Yo creo que la cultura y el idioma, el idioma también es parte nuestra. Y cuando de repente lo arrebatamos, entonces ahora sí que como dice el refrán de nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Porque realmente nos encontramos identificándonos que nuestros chicos son 100% americanos, lo cual lo son, porque nacieron aquí, ¿verdad? Eso no se contradice. Pero cuando les arrebatamos su trasfondo, ¿no? Su formación, de dónde vienen sus padres, es muy importante que ellos sepan eso, que puedan hablar español. Hoy día tenemos cantidad de gente que no habla español, aprendiendo español en las escuelas. Mientras nuestros hijos, cuando cultivamos el idioma en ellos están aprendiendo un 3er o 4er idioma. Fíjese la diferencia, ¿no? Entonces todas esas cosas de alguna manera impactan la vida del individuo, ¿verdad? Sí. Y ya impactando esa vida, ¿cómo es que se conjuga y cómo es que se ve ya en la vida del individuo? Porque ya usted dijo que creando ese vacío como que le falta algo a la persona, al individuo. Pero si fomentamos eso, si es que le damos vida, ¿qué es lo opuesto de quitarle eso y dárselo? ¿Cómo ha visto a usted a las personas vivir y expresarse con la cultura? Yo pienso que es parte de la estima propia que tenemos, sirve para que haya un balance en eso, que no me crean mucho más que otros, porque eso es malo también, pero que tampoco me sienta menos, ¿verdad? Como que no conozco mi historia, no tengo historia, ¿verdad? Mientras que otros nos cuentan lo que ha pasado en los años anteriores con sus conquistadores y todo eso, de repente como que nosotros, ¿y dónde estamos nosotros, no? Entonces eso ayuda mucho para la estima propia del niño especialmente. Yo quisiera enfocarme en los niños. En los niños. ¿Verdad? Cuando los niños pierden ese idioma, de pronto no pueden comunicarse con mamá y papá porque no hablan español. No saben comunicarse con los abuelos. Van a nuestros países y encuentran tíos, primos y no pueden jugar con ellos porque no saben hablar español.
Y aparte, como le digo, ese vacío, esos son vacíos, Juan Carlos, que no los puede llenar nadie. No lo llenan ni los dólares, ni la bandera de Estados Unidos, a la cual yo amo tanto. Me emociona hablar de la bandera de Estados Unidos. Sí. Pero ellos también deben conocer. Y, por ejemplo, yo me emociono mucho cuando canto el himno de Estados Unidos. Sí. Pero también me emociono cuando canto el de Guatemala. Que el de Guatemala es uno de los himnos más largos. Sí. Pero cuenta nuestra historia, cómo pasó, cómo llegamos a ser al 15 de septiembre, que es el día de nuestra independencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si yo no sé nada de eso, hay un espacio ahí, se forman abismos. Abismos. ¿Verdad? Que de repente existo, pero ahora ya no existo. Y como que en este tiempo nadie me tomó en cuenta, etcétera. Yo creo que es muy importante que el corazón de los niños que conozcan que son alguien. Eso sí, o sea, porque lo he visto en mi vida personal también, o sea, con conocidos que ahora no, como no fueron criados con la lengua o con la cultura, añoran una conexión, añoran y hacen investigaciones, quieren viajar. Tengo de hecho una prima que bueno, tenemos conexión mediante un tío abuelo nuestro, y ella nunca aprendió el español y ahora tiene mucha inquietud por aprenderlo. Y quiere ir a México también para aprender. Qué bien que comparte y nos dices hoy que algunas de las organizaciones con las cuales usted trabaja lo hacen. Habló de, bueno, es cultura, algunas se enfocan en cultura. ¿Y en qué otros aspectos de la vida se enfocan, perdón? Sí, tenemos organizaciones que con un enfoque cultural, otras organizaciones que se dedican a servir específicamente a sus regiones en Guatemala. Tenemos una organización de retaltecos, que son personas de Retauleu, un departamento de Guatemala. Tenemos un grupo de salcajeños, por ejemplo. Ese es un área de Guatemala en específico. Y ellos también hacen sus trabajos y todos servimos a todos en general. Tenemos el nombre específico, pero nos apoyamos unos a otros para apoyar las diferentes comunidades. ¿Y estos son organizaciones que están ligadas a esas regiones en particular y que envían dinero, tienen proyectos en esas regiones, o qué es lo que hacen? Sí, como le decía, ellos tienen proyectos específicos en los cuales la coalición les apoya. Como, por ejemplo, deme un ejemplo de los proyectos que hacen. Algunos de ellos, por ejemplo, saben de gente que necesita ayuda en Guatemala, un asilo de ancianos, un orfanatorio, una escuela que quieren fundar, o una escuela que ya está, pero que existe, pero que necesita ayuda financiera. A veces enviamos mochilas con útiles escolares, a veces cooperamos cuando hay desastres naturales, por ejemplo, ¿verdad? Sí. También hace poco tuvimos la oportunidad de enviar una unidad móvil médica para Guatemala para servir en un área específica, y es un compatriota que está él vive en Rhode Island, pero él sirve en Guatemala y tiene una organización grandísima. Y en esta organización nosotros le donamos la unidad móvil médica y ahora está sirviendo allá. Él recientemente hizo construyó un hospital para servir a su región, y ahora nosotros le dimos la unidad médica móvil que a nosotros nos donaron acá. Aquí en Chicago. Aquí en Chicago. Entonces no trabajamos en términos de decir, pues, esto va a servir para esto y no podemos moverlo. No somos somos un poquito más abiertos, un poquito más flexibles en ese aspecto, ¿verdad? Entonces todos votamos, estuvimos de acuerdo que esta unidad móvil médica se fuera con este señor, una camioneta preciosa. Ya de una vez con sus instalaciones para los exámenes médicos, las medicinas, una cosa preciosísima que enviamos para Guatemala. ¿Y cómo es que responde la comunidad en Guatemala? Y el gobierno? O sea, ¿qué dicen de este apoyo que reciben de los guatemaltecos acá? Es muy interesante su pregunta. Yo espero que me esté oyendo alguien que pueda llevar esta voz al gobierno. Sí, una de las cosas por las cuales yo estoy
abogando y estoy tratando de trabajar un poquito es en el aspecto de que el gobierno de Guatemala, como tal, nos tome un poco más en cuenta. Que podamos ser un grupo intencional, un grupo activo dentro de lo que es el gobierno de Guatemala. Somos una comunidad muy grande, somos con las remesas que enviamos, ¿verdad? Se cubre bastante parte, se ayuda bastante económicamente a nuestro país. Así que yo creo que si somos una fuerza económica aquí en Estados Unidos, nosotros deberíamos de ser una fuerza de apoyo en Guatemala, con voz y voto. Es lo que le iba a decir, con voz, sí, tener una voz en lo que hace el gobierno. Y hemos logrado, Juan Carlos, creo que es bueno mencionar, hemos logrado, por ejemplo, el Congreso ahora mismo tiene su comisión del migrante. Y uno de los diputados, un senador, ¿verdad? Aquí es el presidente de esa comisión, él está en contacto con nosotros. Pero yo creo que hay un poquito más por hacer, hay algo más que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Aparte de simplemente tener una representación. Sí. Y también dicen que hacen abogacía, advocacy aquí. ¿Y cómo se hace ese trabajo aquí en Chicago? Porque también me parece que la abogacía también se hace en Guatemala por los guatemaltecos de acá. Sí, cómo no. Lo que nosotros hacemos en términos de abogacía es, por ejemplo, si encontramos una persona que está siendo discriminada por cualquier razón, nosotros intervenimos. Si en la coalición no hay nadie que pueda hacerlo, porque hay mucho trabajo, porque no es un área que conocemos, inmediatamente buscamos ayuda. Y algo muy lindo que se ha dado con la coalición es que el Consulado de Guatemala trabaja directamente con nosotros, es decir, trabajamos juntos, ¿verdad? Ayudándonos, apoyando a la comunidad. Entonces, cuando hay algunas cosas que no conocemos, que no sabemos, no tenemos ningún problema en pedir ayuda. Y la primera puerta que tocamos es la del Consulado de Guatemala, porque estamos conscientes que ellos son los representantes de Guatemala aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, trabajan en conjunto. En conjunto, sí. ¿Y qué ofrecen? ¿Servicio legal? Sí, de hecho, Juan Carlos, gracias por el programa, porque yo aprovecho para decirle a nuestra comunidad guatemalteca que los consulados tienen un programa de abogacía legal para nuestros paisanos. Entonces, si tienen un problema, vayan, no importa lo que sea, ellos les van a ayudar. Y otra vez, ¿verdad? La misma cadena. Si ellos no pueden, ellos van a buscar quien ayude. Pero sí trabajamos de cerca, con ellos también somos voluntarios en los consulados que tenemos, a veces consulados acá en Chicago, el consulado de Chicago, el Consulado General de Guatemala en Chicago sirve a 9 estados de la nación, hasta Minnesota, fíjese, está bastante lejos, los demás están un poquito más alrededor, pero hemos participado juntamente con el consulado otra vez. Esto no tiene ningún trasfondo político ni nada de eso, simplemente es un trabajo de ayuda mutua, ¿verdad? Así que estamos trabajando muy lindamente y pues nada, seguimos adelante. ¿Y cómo es que este consulado aquí en Chicago trabaja con una comunidad tan grande y que vive en pueblos tan distantes? Sí, eso también es muy interesante. Fíjese, yo admiro mucho el trabajo que el consulado hace porque de nosotros no hablamos, cuando hablamos de los guatemaltecos, no hablamos solamente de español. En términos de idioma. También tenemos los dialectos y más o menos son unos 13 por ahí los que, ¿verdad? Existen. Yo pienso que hay más, pero para no fallar en eso. Pero sí, a veces hay que proveer traducción en los dialectos que las personas hablan. Sí, tenemos una población indígena bastante grande, lo cual yo creo que deberíamos de aprovechar más, porque nuestros indígenas son gente muy sabia. De veras que sí, no que sean perfectos, pero tienen muchas cosas buenas de las cuales podemos aprender. De historia, de cultura, de la comida. No tantas puede cosas. De mencionar la comida, o sea, comida que tiene raíces profundísimas en nuestra América. Exactamente. Sí. Bueno, hemos tocado algunos temas en los cuales se enfocan ustedes como comisión, o más bien... Coalición, perdón, coalición. Ahora quiero hablar acerca de la
acción ejecutiva del presidente Obama y qué es lo que significa para la comunidad guatemalteca, quién califica, quién no. No podemos contestar todas las preguntas que tendrán nuestros televidentes, sin embargo, podemos compartir algo, ¿no? Para que tengan más información. Sí, de momento pues yo lo que les puedo compartir de una manera humilde y sujeta a cambios, ¿verdad? Porque la ley en sí no está escrita. Eso es lo primero que debemos de comprender, Juan Carlos. Sí. El programa, cómo va a correr, quién lo va a correr, etcétera. Eso todavía no lo tenemos, como dicen, en blanco y negro. Pero de lo que sabemos van a necesitar una partida de nacimiento, un certificado de nacimiento, fe de edad, como le llamamos en Guatemala. Van a necesitar comprobar que han estado aquí por los últimos 5 años, que tienen hijos nacidos aquí, ¿verdad? Sí. Y para los jóvenes, pues que es el DACA, ¿verdad? Para los estudiantes, no se olviden el próximo miércoles, es mañana miércoles, empiezan, ya pueden ir a aplicar y vayan, apliquen y lo que no puedan hacer por ahora, busquen ayuda porque hay mucha gente que está interesada en que ustedes puedan llenar su aplicación y puedan darles por segunda vez su permiso o por primera vez si es la primera vez que van a aplicar. En cuanto al DAPA, que es esto que tiene que ver con los adultos, ¿verdad? La acción ejecutiva, también necesitan tener su partida de nacimiento, su fe de edad o su certificado de nacimiento. Vuelvo y repito, haber estado aquí por los últimos 5 años. ¿Verdad? Sí. Y no tener ningún problema con la ley. Si tiene algún problema pendiente con la ley, va a tener que arreglarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo arreglan? O sea, si digamos tuve una infracción o algo así con mi automóvil y nunca me presenté ante el juez por miedo porque quizás no tenía porque no tenía papeles. O sea, ¿qué puedo hacer yo en un caso como ese? Bueno, lo primero es reconocer que hay una falta y que esa falta no la podemos esconder, porque eso tarde o temprano va a aparecer en el récord, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es si, por ejemplo, vamos a suponer, debe usted multas por cualquier razón de tráfico, ¿no? Entonces, esas multas va a haber que pagarlas. Ahí no hay escape. Sí. Al principio se dijo que tenían que tener un pasaporte de su país y tenían que haber pagado sus impuestos. Eso ya no hay que tenerlo. Y qué bueno, porque esas son buenas noticias para muchas de nuestra gente, ¿no? Porque si no, originalmente se decía que si no habían hecho sus impuestos, ellos tenían que a pagar todo lo que, ponerse al día, pues, con el IRS. Y eso usted sabe que eso es carísimo. Sí. Pero lo más importante, Juan Carlos, es que no se den por vencidos. Cualquier pregunta que tengan, acérquense a un abogado. Lo más que puede pasar es que le diga al abogado, mira, tu caso no se puede, pero ya le dijo que no se puede. Pero a veces nosotros, por temor, mejor no vamos, no vaya a ser, ¿verdad? No, deje el no vaya a ser a un ladito y vaya y llene su aplicación. Ahí se va a dar cuenta que le falta, que no le falta, si se puede, no se puede. Lo mejor es saberlo. Sí, y creo que también por el miedo, por ejemplo, cuando se creó lo de DACA para los jóvenes, solo el 60% de las personas elegibles para recibir ese estatus fueron los que lo buscaron, o sea, porque los que restaron no lo hicieron por temor. Pero ahí entra otra cosa, y usted lo mencionó, buscar un abogado. ¿Cómo sabemos que un abogado es legítimo, que nos va a respetar, nos va a ayudar sin sacarnos el dinero? ¿Podríamos hablar con ustedes? Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Para eso estamos las organizaciones comunitarias. En este caso nosotros pues somos una coalición de organizaciones, pero hay organizaciones individuales y nada, estamos aquí para servirle a todos, ¿no? Entonces lo mejor es preguntar, se les puede dar referencia. Hay abogados que están, hay quienes quizás están haciendo una práctica y entonces ellos cobran menos, pueden ayudar más, a veces lo hacen voluntariamente, podemos encontrar mucha ayuda. Todo lo que necesitamos es buscarla, Juan Carlos, pero la ayuda está ahí. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Lo que se dice, lo que se resalta en esto es, por favor, no dé ni un centavo a nadie hasta que verdaderamente usted vea la aplicación y ve que todo su proceso es bueno y que usted sí va a poder aplicar. No hay que darle dinero a ningún abogado, ningún notario. Nadie en este momento tiene aplicaciones para los adultos.
Los de los jóvenes, Sí. los Dreamers, sale mañana, Sí. pero de lo de la acción ejecutiva, el DAPA, eso no todavía no está en las aplicaciones. Pero ya que es necesario asesorarse bien con una organización, un abogado honesto, ¿no? Personas honestas que Por nos favor, ayuden. sí, por favor. Porque siempre hay personas que se quieren aprovechar de estas situaciones, ¿verdad? Exactamente. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Sí, sí. Y yo creo que es una puerta muy buena que se ha abierto. Yo personalmente lloré cuando vi el anuncio del presidente, ¿verdad? Y me alegré mucho por todas las personas que conozco y los que no tenemos necesidad de aplicar para esto, por favor, pasemos el mensaje. Empecemos a hacer en cierta manera presión sobre nuestros amigos, nuestros vecinos. Vayan y empiecen a buscar los documentos que necesitan, ¿verdad? Porque si no, después los consulados no se van a dar abasto para dar ¿verdad? Los certificados de nacimiento y otros documentos que hay que buscar por ahí. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Un placer. y compartir tanta información de su trabajo y todo lo bueno que hacen por nosotros. Y a ustedes, nuestro público, gracias por su compañía. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CAN-TV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal 21 de CAN-TV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima.